Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Vamos, actividades previas. Recuerda siempre, nos dice, los signos mayor que, menor que, igual que permiten comparar números naturales y ordenarlos según uno sea mayor, menor o igual que otro. Eso, como ustedes ya sabemos, chicos, desde segundo veníamos viendo eso. Patria cultural. Las mujeres, wow, es una cultura, ¿no? Cuando llegan turistas, les pintan el rostro de rojo como bienvenida. El rojo es de buena suerte y aleja a los malos espíritus. Esto de aquí es algo de que nos habla de la cultura. La cultura es el idioma, la vestimenta, la tradición, las costumbres, las creencias, etcétera, etcétera, chicos. Empecemos. Ponen el título, esto de aquí no copian. Desde aquí comienzan a copiar, chicos, ¿no? Leyendo, entendiendo, pasan al cuadernito. Y esto hacen en el texto, ¿no es cierto? Y es como siempre. Vamos a ir explicando. Saberes previos. Dice, a ver, la suma que tiene 8 centenas. Nos dice que la suma que tiene 8 centenas. A ver, otra vez. La suma que tiene 8 centenas en el resultado. ¿Dónde está 8 centenas? A ver. Hagamos un poquito más grande. A ver, más grande. Ahí está. La suma que tiene 8 centenas en el resultado. Aquí está 8 centenas, chicos. Miren, ahí está 8 centenas. Ya. Es menor que aquella que tiene 5 unidades de 1000 en su resultado. Aquí tiene 5 unidades de 1000 en su resultado. Entonces la pregunta dice, este es menor que este, ¿por qué? Dice, chicos, ¿este será menor para este o será mayor? A ver, revisemos. Este 8 sería 800. Este 5 aquí en esta posición sería 5000. No se olviden, valor posicional, la clase de valor posicional. Según la casita, según la casita o la columna en la que se encuentra, vale más, ¿no es cierto? O vale menos. Entonces, este 8 en esta casita o en esta posición, en este valor posicional, este 8 sería 800. Le comparamos con el 5, que en esta casita o en este valor posicional sería 5000. Entonces, ahora sí leamos la pregunta ya que entendieron. La suma que tiene 8 centenas en el resultado es menor que aquella que tiene 5 unidades de 1000 en su resultado. ¿Este es menor que este? ¿Sí o no, chicos? Contesten. Sí, 800 es menor que 5000, correcto. Lee el mapa conceptual y analiza qué puede ocurrir si se comparan dos números naturales. Un número puede, dice, relación de orden de los números. Relación, muy bien. Un número puede ser mayor que, menor que o igual que, se escribe así. ¿No es cierto, chicos? Entonces, para entender mejor este tema, vamos a ver el siguiente video. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención, chicos. ¿Estamos? Vamos a empezar el tema aprendiendo los signos que se utilizan para comparar dos números. Y son estos tres signos que se leen como menor que, mayor que e igual a. Iniciemos comparando el 1 con el 2. Sabemos que el 1 es menor que el 2, entonces se utiliza este símbolo. Nota que la punta de este símbolo siempre señala al número más pequeño, o bien la abertura de este símbolo siempre señala al número más grande. Y todo esto se lee como 1 menor que 2. Ahora comparemos 91 con 6. En este caso, como 91 tiene dos dígitos y 6 solo tiene un dígito, 91 es mayor que 6. Recuerda que mientras más cifras tenga un número, este es mayor. Entonces se escribe este símbolo, donde su abertura señala al número más grande y su punta señala al número más chico. Y todo este número se lee como 91 mayor que 6. Ahora comparemos 324 con 324. En este caso, se ve que los dos números son iguales, entonces se escribe este símbolo. Así que toda esta expresión se lee como 324 igual a 324. Y para comprender mejor este tema, hagamos algunos ejercicios. Primero comparemos 23 con 105. Como puedes ver,
23 tiene 2 dígitos, mientras que 105 tiene 3 dígitos. Entonces, como 105 tiene más dígitos, se puede concluir que 105 es más grande, o bien que 23 es más pequeño. Entonces se escribe este símbolo, donde la punta señala al número más pequeño. Ahora comparemos 825 con 528. En este caso, los dos números tienen la misma cantidad de dígitos, que son 3. Ahora tenemos que utilizar otro criterio. Tenemos que analizar los números de izquierda a derecha. Primero comparamos los números que están más a la izquierda. En este caso 8 y 5. Y se sabe que 8 es mayor que 5. Y de este análisis podemos concluir que 825 es mayor que 528. Escribiendo este símbolo, donde la abertura señala el número más grande. Ahora tenemos que comparar estos dos números. De nuevo, son dos números que tienen la misma cantidad de dígitos, que en este caso son 4. Entonces tenemos que comparar en pares los números de izquierda a derecha. Primero comparamos 6 con 6. En este caso son iguales. Entonces no podemos sacar una conclusión de quién es mayor que quién. Y nos pasamos al siguiente par de dígitos. 8 y 8. En este caso, otra vez, son iguales. Entonces todavía no podemos sacar una conclusión de qué número es mayor que quién. Y nos pasamos al siguiente par de dígitos, que son 3 y 3. Nuevamente, al ser iguales, no podemos sacar una conclusión de qué número es mayor. Y nos pasamos al siguiente par de dígitos, que es 2 y 7, que son dos números distintos. Y ya se sabe que 2 es menor que 7. Entonces podemos concluir que 6832 es menor que 6837 y utilizamos este símbolo para denotarlo, donde nuevamente el pico señala al número más pequeño. Ahora intenta hacer la comparación de estas tres parejas de números. Vamos a la explicación, chicos. Vamos a hacerle grandecito para entender. Vamos a hacerle grandecito para entender, ¿no? Muy bien, vamos a comparar 2941 con respecto a 2914. ¿Cómo comparábamos, chicos? Empezamos por la izquierda. ¿Cuál será más grande, este o este? Vamos, empecemos por la izquierda, ¿no es cierto? 2000, 2000. 900, 900, lo mismo, no nos damos cuenta todavía. Aquí en la decena nos damos cuenta, chicos, en la decena. Aquí tenemos 4 decenas, aquí tenemos una decena. Entonces, este sería mayor, chicos. Decimos entonces 2941 es mayor que 2914, chicos, ¿no? Ahora comparemos de uno en uno, chicos. Vamos a ver. 2 unidades de 1000 con respecto a 4 unidades. 2 unidades de 1000 es mayor que, ¿no es cierto? Ahora, 9 centenas con respecto a una decena. 9 centenas es mayor. Aquí he puesto mal. Es mayor. Vamos, 4 decenas con respecto a 9 centenas. 4 decenas sería menor. A ver, revisemos otra vez. A ver. 2 unidades de 1000 con respecto a 4 unidades. 2 unidades de 1000 es mayor. 9 centenas con respecto a una decena. 9 centenas es mayor. Ahora 4 decenas con respecto a 9 centenas. 4 decenas es menor. Y la última. Una unidad con respecto a 2 unidades de 1000. 1. Aquí también está mal. Menor sería. Es menor que 2 unidades de 1000. Ya sí, chicos. Esto ya se explicó en el video. Aquí tenemos la semirrecta, se pone de menor a mayor, 810, 820, 830, está aumentando de 10 en 10, ¿no es cierto? Evaluación formativa. 1. Compara cada pareja de números. Utiliza los signos menor que, mayor que o igual que para completar el esquema. Comparemos, chicos. 2941 con 2914. ¿Cuál es mayor? A ver, chicos. ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces, primero empezamos de izquierda a derecha, ¿no? Muy bien, 2000 están iguales. Vamos, aquí tenemos 9 centenas. Con 9 centenas están iguales.
4 decenas con respecto a una decena, aquí están diferentes, aquí nos damos cuenta ya. 4 es mayor que 1, entonces sería la respuesta. 2941 es mayor que 2914. Facilito. Ahora vamos comparando en orden también según las líneas, ¿no? 2 unidades de 1000 con respecto a 4 unidades. 2 unidades de 1000 es mayor. 9 centenas con respecto a una decena. 9 centenas es mayor. Continuamos. 4 decenas con respecto a 9 centenas. 4 decenas es menor que 9 centenas. Por último, una unidad con respecto a 2 unidades de 1000. Una unidad es menor. Y así con las demás, chicos, ¿no? Muy bien, está muy grande, creo. A ver, ya. 2. Compara los números y escribe los signos menor que, mayor que o igual que dentro de los casilleros. Facilito. Tenemos también, aquí tenemos un numerito de 4 dígitos. Aquí tenemos numerito de 3 dígitos. ¿Cuál será mayor? El que tiene más dígitos. Entonces, este número obviamente va a ser mayor que este que tiene menos dígitos. Facilito, chicos. Ya saben ustedes. Vayan colocando. Trabajo colaborativo. Dice 3. Trabajen en pareja. Solicita a tu compañero o compañera que te dicte una cantidad mayor y una menor a la que se propone en la tabla. Escribe según se solicita. Bueno, ustedes hagan en la casita con sus propias palabras. No tienen el compañerito, no estamos en la escuela, pero pongan lo que ustedes, lo que nos pide. Menor. La cantidad 3021. Una cantidad menor sería, por ejemplo, 3000 nada más. Ya, si le pongo 3000. 3000 es menor que 3021. Y mayor que 3021 podría ser 3040 nada más. Ya, facilito. Y así con las demás, chicos, ¿no? Comparen y ordenen los siguientes números en la semirrecta, dice. Entonces, lo que les dije, la semirrecta tiene que ir de menor a mayor. A ver, ¿cuáles son menores? Nos damos cuenta en las unidades de 1000. Acá tenemos que comparar primerito, ¿no? Ahí tenemos que ver para ver cuál es más el menor de todos. 3000, 2000, 2000, 3000. Entre estas dos, ¿cuál será un poquito más? ¿Cuál será mayor? ¿Cuál será menor? Vamos a ver en las de centenas, sí. El 500 y el 800. Entonces, este es menor. 2508 sería el más pequeñito. Luego sigue 2808. Le ponen en la siguiente línea. Empiecen en esta línea ya. 0 dice aquí sería. 2508 va aquí. Luego va 2808. Y luego, ¿cuál será el que le sigue en orden? ¿3008 o 3508? Exacto, sería 3008 porque va de menor a mayor, ¿no? Y así le completan, ¿no? Solo estos 4 números van a estar en la semirrecta, los demás los dejan vacío. Y la última, chicos, para despedirnos, dice 4. Pregunta a 7 estudiantes de otros grados el año de su nacimiento. Compara utilizando el método aprendido y descubre quién es mayor. Realiza la tarea en tu cuaderno y comparte con tus compañeros. Pongan como título, chicos, entonces... Esto van a hacer ya, no van a preguntar a otros chicos de otras aulas, van a hacer de una vez, ya les pongo aquí, ¿no? Pongan como título comparación de dos números, ponen como título y copian esto y ustedes, chicos, van a ir colocando, ¿no? A ver, ¿qué va a ir? Por ejemplo, 2008 con respecto a 2005, 2008, ¿qué será? 2008 es mayor, y así, 2010 con 2020, 2010 es menor. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.